Un momento, vamos a escuchar al ministro Arturo Saldívar. Del aborto no agota la agenda de los derechos de las mujeres. Sin duda es de una enorme relevancia. Requerimos seguir avanzando hasta lograr una auténtica igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, hasta que tengamos paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas, hasta que acabe la discriminación por motivo de género, hasta que tengamos instituciones en donde no haya acoso sexual ni violencia de género, hasta que tengamos un país en que las mujeres puedan caminar en libertad sin temor a ser violadas o a que las maten. Esa es la agenda pendiente y no es una agenda menor. Para coadyuvar en ella, el Poder Judicial Federal seguirá siendo la parte que le toca. He estado comprometido desde un inicio con la agenda de género para lograr una auténtica igualdad entre hombres y mujeres. Y la reforma judicial, la gran reforma judicial, la más trascendente en los últimos 25 años, empieza a dar frutos. El Instituto de la Defensoría Pública tiene un rango constitucional y la idea, como lo he expresado en otras ocasiones, es que lleguemos a todos los rincones del país para defender a la gente más pobre y olvidada, a los marginados y discriminados, a los que no tienen quien los defienda. Estamos formando un instituto con abogadas y abogados de una enorme calidad y compromiso. Y por ello, el día de hoy, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo para que el Instituto de la Defensoría pueda asesorar, representar y defender a las familias víctimas de feminicidio y a las mujeres que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto. Vamos a defender a las niñas más pobres de este país, vamos a defender a las mujeres más marginadas. No vamos a permitir desde el Poder Judicial que se siga discriminando a la mujer, que se le siga condenando a una prisión injusta simplemente por ejercer sus derechos. La Corte ha dictado una sentencia obligatoria. Nuestras abogadas y abogados defenderán a las más desprotegidas para que no se siga vulnerando sus derechos. Sostuve en la sesión que el delito de aborto castiga sobre todo la pobreza. Vamos a evitar que esto siga ocurriendo. Vamos a defenderlas a todas ellas, con una defensa de calidad comprometida y que permita que recobren su libertad quienes no la tengan y que no sean procesadas a quienes se les pretenda imputar estos delitos. Creo que este es un avance de una enorme relevancia, porque esto implica llevar a sus últimas consecuencias las sentencias de la Corte. Esto implica generar un compromiso con las mujeres más allá de lo que se discutió y se falló en la Corte, que de por sí es importante. Pero no queremos que la sentencia de la Corte se quede en los medios de comunicación, en los libros, sino que se haga realidad en la vida diaria de todas las mujeres de este país. En otro orden de cosas, como ustedes saben, desde hace algunos meses se creó en el Consejo de la Judicatura Federal una unidad de prevención y combate al acoso sexual y a la violencia de género. Esta unidad nos ha permitido, por un lado, ir generando protocolos para evitar ambientes donde se propicie el acoso, para detectar ambientes donde haya acoso y tomar medidas, y también para acompañar a las víctimas desde un principio, de manera jurídica, médica, psicológica, psiquiátrica, etcétera. Ha dado muy buenos resultados en el Consejo, hemos avanzado mucho y por ello recientemente hemos replicado este modelo en esta Suprema Corte. La unidad de género se ha transformado para tener un área
que precisamente se va a dedicar a la prevención y el combate al acoso sexual y la violencia de género. Ya tuvimos un primer resultado y seguiremos avanzando en esto. Queremos un Poder Judicial que de una vez por todas descierre esta cultura que estaba arraigada cuando yo llegué a la presidencia de la Corte de acoso sexual y violencia de género. La dignidad y la seguridad de todas las mujeres ha sido y será una prioridad en mi presidencia. La desigualdad del hombre y la mujer responde a razones estructurales. Una de ellas es la distribución inequitativa en las labores de cuidado. Normalmente en nuestra sociedad es a la mujer a la que le toca cuidar a las niñas, a los niños, realizar las labores de crianza sin recibir emolumentos por ello y generándole una desigualdad con los hombres en materia laboral. Muchas mujeres debido a esto no pueden ascender en sus cargos, otras incluso tienen que dejar de trabajar y algunas prefieren quedarse en alguna posición menor para no poner en riesgo el cuidado de sus niñas y de sus niños. Me parece que es momento de tomar una medida trascendente, realmente transformadora e inédita en la mayor parte del continente americano. He propuesto al Consejo de la Judicatura Federal, al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y he autorizado para que se haga aquí en la Suprema Corte, por primera vez en la historia, las licencias de paternidad. Daremos licencias de paternidad por 3 meses pagados, igual que las de las mujeres. Esto coloca al Poder Judicial Federal a la vanguardia en el continente americano como una de las instituciones más proteccionistas y que hacen un mejor trabajo comprometido para lograr una igualdad real entre los hombres y las mujeres. Estas licencias de paternidad, que es quizás la medida más transformadora y revolucionaria que se ha tomado en la historia del Poder Judicial y de las instituciones públicas de México, generará primero terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora. Generará también permitir que se acabe con la discriminación laboral. Sabemos cómo no se contrata a las mujeres o no se les asciende de cargo por el temor precisamente a las licencias de maternidad. Esto va a ayudar también a romper la brecha salarial, va a igualar la cancha, va a permitir que las niñas y los niños puedan tener un cuidado más completo no solo de su madre, sino también de sus padres. Ayudará también a las familias no convencionales, que esto es muy, pero muy trascendente, y permitirá a los hombres vivir su paternidad de manera plena desde las primeras etapas. Esta licencia será de 3 meses, pagada, que se puede ejercer en un periodo de 9 meses a partir del nacimiento o de la adopción de la niña o el niño. Es una medida, reitero, de una enorme trascendencia y una medida que generará un México distinto y que espero que sirva de ejemplo para que otras instituciones públicas y privadas avancen en esta agenda. Con las licencias de paternidad, reitero, el Poder Judicial de la Federación se constituye como una de las instituciones más comprometidas con la igualdad de los hombres y de las mujeres. Acabamos de celebrar una década en la Corte de lucha por los derechos reproductivos de la mujer. Espero que hoy inicien
una nueva década en la que luchemos por una igualdad sustantiva y en la que muy pronto las licencias de paternidad sean una realidad en muchas instituciones públicas y privadas de nuestro país. Ese es nuestro compromiso y el anuncio de esta medida es la razón principal por la que las convoqué y los convoqué, porque me parece que es algo de una enorme trascendencia para la vida de todos los que integramos el Poder Judicial Federal e indirectamente para todo el país. Abrimos camino, seguiremos empujando y seguiremos luchando por una sociedad más justa, más igualitaria, en que en la realidad todas las personas gocemos de los mismos derechos. Todos los derechos para todas las personas es un lema que repetimos y que reiteramos y que queremos que sea una realidad, y seguiremos luchando hasta que la dignidad y la igualdad se haga costumbre. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas y le damos la palabra a Jessica Murillo en Televisa. Gracias. Buenas tardes, ministro. Preguntarle, esta mañana el presidente de la República informó que usted y él iban a tener una reunión el día de ayer y lamentablemente tuvo que salir para atender la emergencia de Tula. Pero sí mencionó que ahora será el secretario de Gobernación el que coordinará ciertos asuntos políticos, entre los que engloba los temas que tienen que ver con los amparos y que le tocan al Poder Judicial. Saber cuál será la postura a partir de esta decisión del Ejecutivo, cuál será la relación que tendrá con el Poder Judicial. Gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ayer teníamos programado un desayuno con el presidente, con el nuevo secretario de Gobernación. Se presentó esta lamentable tragedia y el presidente se disculpó, lo saludé unos momentos y aprovecho para expresar mi pésame, mis condolencias y mi solidaridad a las familias de todas las víctimas de esta tragedia muy lamentable y terrible que sucedió el día de ayer. Lo que me comentó el presidente es que el enlace institucional con el Poder Judicial y con la Corte sería a partir de ahora el secretario de Gobernación. Lo venía haciendo el consejero jurídico, el licenciado Julio Scherer, y simplemente lo único que sucede es que ahora será el secretario de Gobernación. También me comentó el presidente, y así lo platicamos, que esto es sin perjuicio de la relación institucional y personal que nosotros tenemos y que seguiremos reuniéndonos y platicando como lo hemos hecho durante este tiempo como titulares de poderes del Estado. Realmente seguiremos trabajando igual, con el mismo diálogo institucional en beneficio del país. Lo único que sucede es que ahora lo haremos con el secretario de Gobernación. Ese es el único cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Eduardo Murillo de La Jornada. Buenas tardes, ministro. Supongo que para esta decisión que tomaron de que el Instituto de la Defensoría Federal pueda representar legalmente a las mujeres que están en la cárcel o enfrentando procesos por abortar, supongo que partió de un estudio previo. ¿Nos puede decir el número aproximado de mujeres que están en esta situación en todo el país? Disculpe, no le entiendo. Sí, ¿nos puede dar el número de mujeres que están en situación de enfrentar un proceso por abortar en el país? Supongo que hicieron un estudio para tomar la decisión que acaba de anunciar, y también si nos puede dar el número de defensores de oficio que se hagan cargo de esta labor. Y si me permite también preguntarle qué ha pasado con lo del 13º transitorio, que se iba a agendar, nos había dicho en la última conferencia, que se iba a agendar ya la fecha para resolver este asunto y todavía no está, y no sabemos si va a ser primero las acciones o primero la consulta basada en la ley orgánica. Gracias. Gracias. No tenemos todavía el mapeo, por decirlo de alguna manera, de cómo están todos los procesos o procedimientos en Fiscalía, ya sea juzgados o Fiscalía, sobre el tema de aborto. La decisión la acaba de tomar la Corte. Haremos este esfuerzo para poder localizar aquellos asuntos y dependiendo de eso destinaremos el número de defensores o defensoras que sea oportuno. No tengo todavía el dato.
Lo que sucede es que nosotros en el Poder Judicial actuamos un poco en estos temas distinto que como quizás se haga en otros lados. Nosotros no vemos si podemos cuando asumimos el reto. Nosotros asumimos el reto y luego vemos cómo le hacemos para cumplirlo, y hasta ahora los hemos cumplido y cumpliremos este reto también. Y sobre el 13º transitorio, es un tema que políticamente, mediáticamente está cerrado. Se analizarán las acciones de inconstitucionalidad y la consulta cuando el ministro ponente nos diga que tiene listos todos los proyectos. Realmente yo no tengo ningún problema, yo ya fijé mi posición y se verá cuando sea el momento, pero realmente esto ya no está generando mayor problema ni inquietud dentro de la Corte ni del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Diana Martínez. Escuchamos al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en esta ocasión, y tras que el día de ayer el fallo de la Suprema Corte de Justicia se dio en el tema de la despenalización del aborto, el ministro presidente habla sobre un par de medidas realmente trascendentales que queremos destacar. Una de ellas se trata del proyecto que tiene la Suprema Corte para erradicar el acoso y el abuso laboral, precisamente en el interior del Poder Judicial de la Federación. Y la otra medida de la que hablaba el ministro es el establecimiento de la licencia de paternidad de 3 meses pagados, por supuesto, una medida que transforma y revoluciona precisamente el Poder Judicial, precisamente para ir más allá en la lucha, en la equidad, para lograr la equidad entre hombres y mujeres, una medida que traerá buenas consecuencias, positivas consecuencias, que pone en lo alto precisamente y como ejemplo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para pues convocar a otros organismos, tanto de la sociedad civil como también del sistema público, para el trabajo, precisamente para tener la equidad más allegada y luchar también por los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en este país. Ahí está las palabras el día de hoy del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.